Ahora sí, en la parte de fisiología vamos a encontrar las funciones, las propiedades del corazón. Doctores, el corazón tiene 6 propiedades. La primera se llama automatismo, que es la capacidad del corazón para producir, ¿no? La capacidad del corazón para generar su propio impulso eléctrico. Entonces el corazón genera su propio impulso. Entonces van a haber unas estructuras que se llaman marcapasos que van a formar por sí misma su impulso eléctrico, ¿no? Y no solo lo va a generar, sino también la va a conducir. Y a la conducción del impulso eléctrico se llama dromotropismo. Entonces automatismo es que genera, ¿no? Dromotropismo es que conduce. Luego tenemos el batmotropismo. El batmotropismo se refiere a la capacidad del corazón de ser una célula excitable, igual que la neurona. Frente a un estímulo se excita, y vamos a ver que la excitación es un juego de iones. Entonces esa capacidad de excitabilidad se llama batmotropismo, igual que la neurona. El cronotropismo es la frecuencia cardíaca, que lo determina el sistema nervioso autonómico, ¿ya? ¿Quién regula la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autonómico. El simpático eleva la frecuencia, el parasimpático la deprime. Y el ionotropismo es la fuerza de contracción. Fuerza de contracción. ¿De qué depende esa fuerza de contracción? El nombre lo dice, iono. ¿De qué ion depende? Del calcio intracelular, ¿ya? Del calcio intracelular. Y la capacidad o propiedad del lusotropismo se refiere a la capacidad de relajación del corazón, ¿ya? Relajación del corazón. Esa es la propiedad de lusotropismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos las 6 propiedades del corazón, ¿correcto? Muy bien. Cuando te digan cuál es el alimento energético del corazón, del miocardio, ¿qué consume el corazón cuando está en condiciones normales, aeróbicas, cuando hay oxígeno? Glucosa, ácido graso o aminoácidos. ¿Qué consume? Doctores, el corazón es un músculo que tiene que contraerse toda la vida, ¿no? Promedio 70, 80 años. Entonces, tiene que consumir una fuente energética que le dé bastante ATP, y esa es el ácido graso. Entonces, en condiciones aeróbicas, es decir, donde hay bastante oxígeno, que es lo normal, es decir, en condiciones normales, el corazón consume principalmente ácido graso, como estás viendo ahí la flecha. La flecha más gruesa es para ácido graso, ese es su alimento natural. También consume glucosa, pero más ácido graso, ¿correcto? Más ácido graso. Porque el ácido graso le va a proveer de la mayor cantidad de ATP. Y esa energía, ¿para qué le sirve? Para contraerse, ¿no? Para el aparato contráctil, y también para regular la bomba de iones, ¿no? Para regular la bomba de iones. Pero ¿cuál es el problema de esta maquinaria, de esta fuente energética, ¿no? Del ácido graso, que es la principal fuente cuando está normal el corazón? Es que consume gran cantidad de oxígeno. Consume 23 moléculas de oxígeno para producir 130 ATPs. Entonces el problema de acá es que, si bien es cierto, te da bastante ATP el ácido graso, pero también tienes que consumir bastante oxígeno. Pero como está normal el corazón, no hay problema, porque cuando al corazón quiere, ¿no es cierto?, contraerse y necesita producir ATP, la circulación coronaria le da oxígeno y no hay problema, porque el corazón está normal. Entonces de esa manera funciona. ¿Y qué pasa cuando hay isquemia? ¿Qué pasa cuando hay un infarto? Cuando hay una isquemia, la maquinaria tiene que cambiar. Ya no puede darse el lujo el corazón, cuando hay isquemia, de consumir bastante oxígeno. Ya no. Consumirá oxígeno, pero menos. Pero cuando hay poco oxígeno, ya la célula del corazón no va a consumir adecuadamente ácido graso.
¿qué debe consumir cuando hay isquemia? Glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa va a producir ATP, pero a costa de menor oxígeno, menor consumo de oxígeno. Y de esa manera el corazón va a seguir latiendo, o sea, va a seguir, en este caso, funcionando su aparato contráctil, las bombas, etcétera, pero ya su fuente energética no va a ser el ácido graso, sino principalmente la glucosa, porque la glucosa tiene mayor rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento es sustrato-producto, ¿no? Si tú tienes bastante producto y consumes bastante sustrato, eso no es rendimiento. ¿Por qué? Porque estás produciendo algo a costa de consumir algo en mayor cantidad. Entonces eso no es productividad, ¿no? No es eficiente. Entonces esto es lo que pasa en el corazón cuando está sano. Produce bastante ATP, pero consume bastante oxígeno. Cuando el corazón sufre un infarto, lo que tiene que hacer es, cuando sufre un infarto, cambiar esta maquinaria. Tiene que volver al corazón un órgano más con mayor rendimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Menos sustrato y producir más producto. Eso es lo que tiene que hacer el corazón, ¿no? Entonces tiene que cambiar, ¿no? De lo que consume ácido graso, tiene que cambiar a glucosa. Pero qué bonito sería que el corazón me da un infarto y ahora mi corazón inmediatamente deja de consumir ácido graso y empieza a consumir glucosa. Eso no pasa así. Para que haya este cambio de alimentación energética del corazón, pasa bastante tiempo. Entonces no es de la noche a la mañana, no es que mi corazón le da un infarto e inmediatamente el corazón dice, ya no quiero ácido graso, ahora consumo glucosa. No, tiene que pasar bastante tiempo para adaptarse. Entonces no es inmediato, demora. Por eso hay un fármaco que acelera este cambio de metabolismo, se llama trimetazidina. Este fármaco se utiliza como en cardiopatía isquémica, porque ¿qué es lo que hace la trimetazidina? Bloquea el metabolismo de ácidos grasos. Si se acuerdan por bioquímica, eso se llama beta-oxidación de ácidos grasos. Bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos. Entonces, al bloquear la oxidación de ácidos grasos, ¿quién queda libre? El metabolismo de glucolas. Por lo tanto, estimula la glucólisis. Entonces, la trimetazidina sí es un fármaco que lo que va a hacer es que inmediatamente el corazón cambie de metabolismo. Deje de consumir ácido graso y empiece a consumir glucosa, porque bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿no? Entonces hay una adaptación, pero esa adaptación cuesta tiempo. La trimetazidina lo acelera, por eso se utiliza en cardiopatía isquémica, ¿no? Muy bien. Vamos a ver del circuito eléctrico, cuando les mencionen quién es el marcapaso del corazón. El marcapaso fisiológico del corazón, recuerden, es el nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapaso primario, doctores. Está ubicada en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. Donde desemboca la vena cava, ahí al costado está el nodo sinusal, o nodo también llamado de Kate y Flack, también le llaman, ¿ya? De Kate y Flack. Es el marcapaso primario, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el que va a comandar, ya vamos a ver por qué, va a comandar el impulso eléctrico. Entonces el nodo sinusal produce el impulso eléctrico y va a viajar primero a las aurículas, ¿no es cierto? Para que viaje a las aurículas, por todas las aurículas usa unos haces internodales, ¿ya? ¿Qué son estas ramitas que están viendo ahí ustedes? Eso se llama haces internodales, ¿ya? Hay tres, uno anterior, uno medio y uno posterior. ¿Cuál es el más importante? Porque lleva la mayor cantidad de impulso eléctrico. El posterior.
El haz internodal posterior es el más importante porque lleva la mayor cantidad de impulso eléctrico. Se le llama haz de Thorel. El medio, correcto, el medio lleva menor cantidad, igual que el anterior, pero al medio se le conoce también con el nombre de Wenkenbach o haz internodal medio o Wenkenbach. Muy bien. Y al anterior algunos lo conocen con el nombre de haz de James. ¿Ya? Entonces tienen su epónimo: anterior, medio, posterior. Más importante el posterior, llamado de Thorel. Ahora bien, estos haces internodales, ¿a dónde llevan el impulso? A la aurícula derecha, porque miren, todos esos tres que hemos descrito están en la aurícula derecha. Entonces, ¿quién lleva el impulso a la aurícula izquierda? Miren, este haz que estás viendo que está pasando por el techo de la aurícula, ¿no? Este haz de acá, que está pasando por el techo de la aurícula, va a llevar el impulso a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, cuando te pregunten quién se despolariza primero, ¿la aurícula derecha o la aurícula izquierda? La aurícula derecha se despolariza primero, porque tiene tres haces internodales. Luego se despolariza la aurícula izquierda. Y el que va a llevar el impulso a la aurícula izquierda se llama haz de Bachmann. El haz de Bachmann es el que lleva el impulso eléctrico a la aurícula izquierda, ¿ya? A la aurícula izquierda. Muy bien, luego, una vez despolarizado todas las aurículas, primero la derecha, luego la izquierda, todo ese impulso eléctrico de todos los haces, ¿a dónde van a pasar? Al nodo AB, al nodo aurículo-ventricular, que es el único camino, doctores, por el cual se va a comunicar eléctricamente la aurícula con el ventrículo. No hay otro camino. El único camino por donde el impulso eléctrico va a pasar de la aurícula al ventrículo es el nodo AB. Por eso todos los haces luego lo llevan al nodo AB, que se comporta como nuestro marcapaso secundario. ¿Por qué? Porque si falla el nodo sinusal, el que asume el mando es el nodo AB, el marcapaso secundario, ¿ya? El nodo aurículo-ventricular, también llamado nodo de Aschoff-Itawara, le llaman. Aschoff-Itawara, ¿ya? A aurículo-ventricular, Aschoff-Itawara. Se comporta como nuestro marcapaso secundario, ¿no? Doctores, esta es la zona donde se va a retrasar el impulso eléctrico. Porque si a ti te preguntan, ¿a qué velocidad conduce el nodo sinusal el impulso? El nodo sinusal va a producir el impulso y luego lo va a conducir a través de los haces internodales. La velocidad es 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Doctores, el nodo AB lo va a conducir 100 veces menos, 0.01 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el nodo AB? Retrasar la conducción del impulso. ¿Y para qué retrasa la conducción del impulso? Para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. No se puede contraer al mismo tiempo la aurícula y el ventrículo. Primero se contrae la aurícula y luego el ventrículo. Para que se produzca eso es que el nodo AB retrasa el impulso eléctrico, ¿no? Muy bien. Luego sigue transportándose el impulso eléctrico al haz de His, ¿ya? Al haz de His, y luego este haz de His se ramifica, ¿no? Por el septum tiene la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda tiene un haz posterior y un haz anterior, ¿no? La rama izquierda se ramifica en una rama posterior y una rama anterior. Y todo termina ¿dónde? Miren, todo termina en el músculo cardíaco, porque es al músculo donde debe llegar el impulso. Entonces, hay una red ahí llamada fibras de Purkinje, que son las que finalmente van a llevar el impulso al músculo. Las fibras de Purkinje son las fibras
o el plexo de células que van a llevar el impulso eléctrico a todo el músculo cardíaco. ¿Cuál es el dato de las fibras de Purkinje? Que son las que van a llevar el impulso a la mayor velocidad. Son los que tienen la mayor velocidad. ¿Cuánto es su velocidad? 2 a 4 metros por segundo. 2 a 4 metros por segundo es la velocidad de las fibras de Purkinje, ¿no? Por lo tanto, son las que conducen a mayor velocidad el impulso. Entonces, ¿quién es nuestro marcapaso fisiológico? El nodo sinusal, que es nuestro marcapaso primario. El nodo AB hace el retraso para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. Y las fibras de Purkinje son las que transportan a mayor velocidad el impulso, ¿no? Si les mencionaran cuál es el orden de despolarización, porque estamos llevando impulso eléctrico, ¿cuál es el orden de despolarización? Primero se despolariza la aurícula derecha, luego se despolariza la aurícula izquierda, y luego pasa al ventrículo, ¿verdad? El impulso pasa al ventrículo a través del nodo AB. Y una vez que pasa al nodo AB, ¿quién es el primero del ventrículo que se va a despolarizar? El septum. Porque ¿dónde está el haz de His y dónde están las ramas del haz de His? En el septum. Por lo tanto, el septum va a ser el primero en despolarizarse. Luego, ¿quién se despolariza? Se despolariza la punta del corazón, el ápex. Y finalmente, las paredes ventriculares libres. ¿Correcto? Paredes ventriculares libres. Y el último en despolarizarse es la base del corazón. La base del corazón. De esa manera va el impulso eléctrico, doctores. ¿Correcto? Primero aurícula derecha, luego aurícula izquierda, luego septum, luego ápex, paredes libres y base, ¿no? De esa manera se despolariza, ¿no? Muy bien. De esa manera entonces es como viaja el impulso eléctrico. Cuando hablamos ya a nivel molecular, cómo se produce el potencial de acción en el miocito cardíaco, vamos a ver que hay dos tipos de células en el corazón. Las células llamadas contráctiles, que como su nombre lo indica van a servir para contraer tanto en la aurícula como el ventrículo, y las células del marcapaso. Hay diferencias en estas células, porque una es para contraer, es el que va a hacer el efecto mecánico, y el marcapaso es el que va a producir y conducir el impulso eléctrico, ¿ya? Por eso hay dos tipos de potenciales de acción en el corazón. El potencial de acción rápido lo tienen las células contráctiles de las aurículas y del ventrículo. Y el potencial de acción lento, doctores, lo tienen los marcapasos. ¿Correcto? Primario y secundario. Acá hay una excepción. El marcapaso terciario tiene potencial de acción rápido. ¿Quién era el marcapaso terciario? Acá no les mencioné. Las fibras de Purkinje es el marcapaso terciario. Las fibras de Purkinje son el marcapaso terciario. Entonces, cuando te digan qué tipos de potencial hay en el corazón, rápido y lento, ¿quién es el que tiene rápido? Las células contráctiles de la aurícula y el ventrículo, y el marcapaso terciario, que es las fibras de Purkinje. En cambio, las potencial de acción lento, nuestro marcapaso primario, que es el nodo sinusal, y el marcapaso secundario, que es el nodo AB, ¿no? Ahora, ¿por qué uno es rápido y por qué es otro lento? Porque hay diferentes fases, ¿no? Entonces vamos a recordar las fases. La fase 4, acá que están viendo, es el llamado potencial de reposo. Potencial de reposo. Por eso lo ves horizontal, porque ahí no hay conducción eléctrica como tal, ¿ya? Potencial de reposo. Es la fase 4, que lo estás viendo ahí. Horizontal. ¿Quién determina la fase 4 en el potencial de acción rápido que estamos estudiando? La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio
determina la fase 4 o potencial de reposo. ¿Estamos? Si tú te recuerdas, ¿qué hacía la bomba de sodio y potasio en la célula? Este es el extracelular y este es el intracelular. ¿Qué hacía la bomba de sodio? Saca sodio. Saca 3 sodios hacia afuera y mete 2 potasios. Eso es lo que hace la bomba de sodio. Saca 3 sodios y mete 2 potasios. Obviamente con consumo de ATP, porque es una bomba, ¿no? Bomba, sodio, potasio, ATPase. Doctores, entonces si saca 3 afuera positivo y mete 2 positivos, ¿qué está pasando? Afuera se está quedando más positivos, porque hay un sodio extra. Estás sacando 3 positivos y estás metiendo 2 positivos. Se está quedando un positivo afuera. Entonces, eso es lo que te determina esto, que el extracelular sea positivo y el intracelular sea negativo. Esto va a ser el potencial de reposo, que todas las células lo tienen. Todas células tienen un potencial de reposo, afuera positivo y adentro negativo. ¿Quién lo da? La bomba de sodio y potasio. En el potencial de acción o en el impulso eléctrico del corazón le vamos a llamar fase 4. La fase 4 es el potencial de reposo regulado por la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Muy bien. Pero cuando llega un estímulo, porque la célula del corazón es excitable, cuando llega un estímulo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Se va a excitar y ahí aparece la fase 0. Cuando llega un estímulo viene la fase 0. Y en la fase 0, doctores, ¿qué va a pasar? Se van a abrir canales rápidos de sodio. Se abren canales rápidos de sodio. Producto del estímulo, se abren canales rápidos de sodio. Entonces, el sodio, al abrirse sus canales, ¿qué va a hacer el sodio? Va a entrar, porque el sodio es más abundante en el extracelular. Si tú abres canales de sodio, el sodio va a entrar, porque hay más sodio afuera que adentro. Eso, doctores, va a cambiar el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque acá teníamos esto, afuera positivo y adentro negativo. Si tú abres canales de sodio, el sodio empieza a entrar. Entonces, al entrar sodio, el intra ahora es positivo y el extra negativo. Eso es la llamada despolarización, que en el potencial de acción del miocito le vamos a llamar fase 0. Entonces, ¿qué pasa en la fase 0? Se abren canales de sodio rápidos y estos entran, produciendo inversión de la carga eléctrica, produciendo despolarización. Entonces, la fase 0, doctores, ¿qué representa? Despolarización de la membrana. En la fase 1, ¿qué es lo que pasa en la fase 1? En la fase 1 se cierran esos canales de sodio que se habían abierto en la fase 0, se cierran, y lo que se va a abrir ahora son canales de potasio rápidos. Se cierran los de sodio y se abren canales de potasio. Entonces, ¿el potasio qué hace, doctores? El potasio sale al exterior, porque es más abundante en el intra. Entonces, ¿cómo va? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a querer repolarizar. El sodio despolariza, el potasio repolariza. Entonces, la fase 1 consiste en una fase de repolarización precoz. Lo hace canales de potasio rápidos que se han abierto. Y luego, más importante, es que se acuerden de la fase 2. Porque en la fase 2, ¿qué es lo que va a pasar? En la fase 2, doctores, se abre canales de calcio lentos, en la cual vamos a llamar a la fase 2 la fase de meseta. Porque si tú abres canales de calcio, el calcio, doctor, nuevamente, igual que el sodio, el calcio es más abundante afuera. Por lo tanto, el calcio va a entrar. ¿Correcto? Va a entrar. Entonces pelea con el potasio, porque el potasio quiere repolarizar y el calcio quiere despolarizar. Por eso se llama meseta.
Y luego finalmente tenemos la fase 3. Y en la fase 3, ¿qué va a pasar? Van a predominar los canales de potasio. Entonces, al abrirse canales de potasio en la fase 3, el potasio ahora sí sale en mayor cantidad y se va a producir la llamada repolarización. Repolarización, esa es la fase 3. Porque al salir potasio se va a restablecer, ¿no? Afuera positivo y adentro negativo. Estos canales de potasio que se abren en la fase 3 son lentos, a diferencia en la fase 1, que eran canales de potasio rápidos los que se abrían, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es el potencial de acción rápido. ¿Por qué le llamamos potencial de acción rápido? ¿Quién determina la velocidad del potencial de acción? La fase 0 es el que determina la velocidad de acción. ¿Y quién se abría en la fase 0? Canales rápidos de sodio. Por eso el potencial es rápido, ¿correcto? La velocidad depende de la fase 0. Entonces tienes que acordarte, 4 es el potencial de reposo, bomba de sodio y potasio. 0, sodio, despolarización. 1, repolarización precoz. 2, meseta, donde entra calcio. Y 3, repolarización tardía, donde sale potasio, por canales lentos, ¿correcto? Entonces, de esa manera se produce el potencial de acción rápido, ¿no? ¿Y de qué se va a diferenciar del lento que tienen los marcapasos? Miren, la diferencia va primero en la fase 4. ¿Por qué? Porque mientras, quiero que vean la diferencia del gráfico, acá en el potencial rápido, la fase 4 es horizontal. En las células de potencial de acción lento, miren cómo es la fase 4. Tiene una pendiente, no es horizontal, tiene una pendiente. ¿Y por qué tiene una pendiente? Porque se está despolarizando, porque está yendo más positivo, se está despolarizando. Entonces acá la fase 4 no se llama potencial de reposo, se llama despolarización automática. Esa es la propiedad del corazón, que él solito se despolariza automáticamente. Es por eso que los marcapasos tienen este tipo de potencial de acción, porque el nodo sinusal, el nodo AB, solitos, sin estímulo, se van a despolarizar. ¿Y de quién depende? ¿De qué iones depende acá la fase 4? Entrada de sodio y entrada de calcio. Principalmente sodio, doctores. Esto es lo que se llama la llamada corriente inusual de sodio. Corriente inusual de sodio. ¿Por qué corriente inusual de sodio? Porque si ustedes se dan cuenta acá, la célula está en su potencial de reposo. La célula está así, afuera positivo y adentro negativo. Entonces, lo que va a pasar es que va a entrar sodio de manera espontánea, ¿correcto? El sodio va a entrar de manera espontánea, despolarizando, ¿no? Pero estando el potencial de reposo. Normalmente, cuando una célula tiene un potencial de reposo, los canales de sodio no se abren. Cuando la célula está en reposo, el sodio no se abre, pero acá hay una excepción. La célula está en reposo, pero se abren canales de sodio. Por eso se llama corriente inusual de sodio. Corriente inusual de sodio. Corriente eléctrica inusual de sodio, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa en la fase 4 de las células de potencial de acción lento. Miren la diferencia. Es diferente. En la fase 4 de acá del potencial de acción rápido era la bomba de sodio y potasio. Acá en la fase 4 es la despolarización automática espontánea por entrada de sodio y entrada de calcio. Y luego tienes la fase 0, que es la que determinaba la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama lento? Porque en la fase 0 se abren canales de calcio, pero lentos.
Segunda diferencia. Acá en las células de nuestros marcapasos, la fase 0 no es entrada de sodio como el otro. Acá es entrada de calcio por canales lentos. En cambio acá era sodio. Miren la diferencia. Ya está. No hay fase 1 y 2. Tercera diferencia. No hay fase 1 ni 2. De frente se pasa a la fase 3. Y acá la fase 3 sí va a ser igual que el otro porque se abren canales de potasio. También lentos, retardados. ¿Correcto? Ya está. Entonces, es diferente, pues. Es diferente. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, uno es rápido, el otro es lento. Eso es por la diferencia de la fase 0. Rápido porque en la fase 0 se abren canales de sodio rápido, y en el lento porque se abren canales de calcio lentos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando a ti te pregunten este gráfico, que siempre lo van a ver en los libros, ¿qué potencial de acción es? ¿Rápido o lento? Rápido o lento, doctores. Rápido, ¿no es cierto? De las células contráctiles. ¿Ya? Entonces acá recuerdan fase 4, fase 0, 1, 2 y 3. ¿Correcto? Ya está. Y vamos a demarcar acá, doctores, cuando el corazón esté en fase 0, fase 1 y fase 2 y parte de la fase 3, ¿qué está pasando? El corazón está activado, está despolarizándose. Por lo tanto, si viene un estímulo, no lo puede estimular. No lo puede volver a estimular. Por eso se llama periodo refractario absoluto. Porque ningún estímulo lo puede volver a excitar. Cuando está en 0, 1, 2 y un pedacito del 3. Se llama periodo refractario absoluto. Corazón frío acá. Nada lo estimula. ¿Ya? Nada lo excita. En cambio, la parte de, ¿no es cierto?, la mayor parte de la fase 3, que es la repolarización, recuerda, la 0 es la despolarización, la 2 es meseta, básico que te acuerdes, y la 3 repolarización, ¿no? ¿De quién dependía la despolarización? Sodio. Meseta, calcio. Y la repolarización, potasio. Eso es básico que se acuerdan. Entonces, la fase 3, que ya donde la célula se está recuperando, porque es repolarización, esa fase 3 entonces va a constituir el llamado periodo refractario relativo. ¿Y qué quiere decir relativo? Que el corazón se puede volver a excitar, pero el estímulo, doctores, tiene que ser alto. Ese es el periodo refractario relativo. El corazón puede excitarse, pero a costa de un gran estímulo. En el absoluto, nada lo estimula. En el relativo sí, pero tiene que ser un estímulo intenso. A estos dos se conoce con el nombre de periodo refractario efectivo. Periodo refractario efectivo. Doctores, y la colita del 3, la parte final del 3, se conoce con el nombre de periodo excitatorio supranormal. Periodo excitatorio supranormal. Es la colita del 3, la parte final del 3. ¿Correcto? ¿Y qué significa el periodo excitatorio supranormal? Que el corazón ya puede estimularse, puede volver a excitarse con un estímulo pequeño. Con un estímulo pequeño. Entonces la diferencia del excitatorio supranormal con el refractario relativo es la intensidad del estímulo. O sea, allí te dicen, se necesita mucho estímulo para excitar el corazón. Eso es periodo refractario relativo. Se necesita poco estímulo para excitar al corazón. Ese es el excitatorio supranormal.
y el absoluto nada lo estimula, ¿ya? Muy bien, eso tienes que acordarte. Muy bien, ¿estamos? Esa es la diferencia entonces entre los dos potenciales de acción, ¿ya?